Damos gracias al Señor por este tiempo en que nos ha hecho reunirnos una vez más en torno a su palabra para compartir de ella, para aprender de ella y para poder saber lo que viene. Es importante que la iglesia sepa hacia dónde va. La palabra del Señor nos enseña que salimos de Dios y tenemos que volver a Él. El propósito de Dios es la instancia en que nos encontramos en esta tierra, este pasar por esta tierra. Ahora, nosotros vivimos porque Cristo vive. Y quisiera compartir con ustedes una palabra contingente que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este tiempo. La palabra de Dios es el periódico más antiguo con las noticias más frescas. Por eso le invito a que abra su Biblia en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores. Habacuc, capítulo 2, del verso 1 al 4. Allí le vamos a dar lectura a la palabra del Señor de hoy, para meditar en ella, para estar preparados, para estar alertas de lo que viene sobre nuestras vidas, sobre la iglesia y sobre el mundo. Le invito a que me siga en la lectura, la cual dice en el nombre del Señor así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Hoy por hoy todos nosotros tenemos una interrogante, tenemos preguntas que hacer, estamos viviendo un tiempo de dudas, viviendo un tiempo en que no sabemos qué ocurrirá el día de mañana. Por eso es importante atender a la Escritura, la cual nos enseña qué es lo que viene y debemos estar preparados para ello. El profeta Habacuc, como decía anteriormente, uno de los profetas menores, también vivió una contingencia como la nuestra, como la de estos días. Y lo narra en el capítulo 1, del 1 al 4, cuando este profeta habla con Dios a través de la oración y le dice, ¿cierto? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Había un clamor, había una oración, había una interrogante, había una inquietud, ¿cierto? Y le dice el profeta, y no oirás, dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Verso 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, dice el profeta, la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hoy estamos viviendo esta misma situación. Y aquí se confirma lo que dice también el proverbista Salomón, cuando dice allí en los proverbios, nada hay nuevo debajo del sol. Lo que fue o lo que es, ya fue. Entonces, y el hombre sigue preguntándose, y el Hijo de Dios también sigue en esta inquietud, ¿cierto?, para que se responda a su pregunta, a su requerimiento. Hoy también nosotros estamos viviendo una situación similar. Por eso que yo le invito en esta hora que vaya conmigo, ¿cierto?, buscando el rostro del Señor, conociendo lo que viene a través de la Escritura. El profeta, bueno, Dios le responde, de alguna manera, le responde no satisfaciendo su necesidad, su pregunta, lo que él quería, pero sí Dios hace algo. Dios nunca va a dejar de hacer algo con su pueblo, con sus hijos. La oración del pueblo de Dios siempre es oída, pero Dios tiene su tiempo. Y le responde Dios a Habacuc. El verso 5 del capítulo 1 de Habacuc dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos.
Bueno, todos nosotros estamos asombrados con lo que está pasando, pero vamos a seguir asombrados, porque aún quedan cosas por vivir. Tenemos cosas que ver, tenemos cosas que oír. No se ha dicho todo. Por eso que es bueno que los hijos de Dios, y yo ahora me refiero al pueblo de Dios, inquiramos, ¿cierto? E investiguemos en la Escritura. Y busquemos la respuesta a nuestras preguntas en la palabra de Dios. Y Dios le dice: mirad entre las naciones y veréis y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. O sea, viene más todavía. Por eso que cuando Jesús habla sobre los últimos tiempos, allí en Mateo 24, ¿cierto? Y habla de guerra, rumores de guerra, hambres, pestilencias, ¿cierto? En todo el mundo. Y luego añade el Señor y dice: y esto es principio de dolores. Estamos viviendo principios de dolores. El verso 6 de Habacuc dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Eso lo estamos viviendo. Hoy día la privacidad, entre comillas, porque no hay privacidad, nadie tiene privacidad. Y usted lo sabe. Se habla de privacidad, pero la privacidad no existe. Amén. ¿Sabe dónde hay privacidad? En el Señor. En Cristo y en Dios encontramos privacidad. ¿Por qué? Porque Jesús invitó a través de la oración, cuando nos enseñó a orar, ¿cierto? Jesús dijo: tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. Allí los caldeos no pueden entrar. Allí no pueden entrar. Solamente en Dios hay privacidad. Ahí nosotros entramos en el secreto de Dios. Y allí no entra nadie que no sean aquellos que honran el nombre del Señor. Y Jesús lo dijo en la oración que nos enseñó. Luego dice: formidable, dice el Señor, es esto que viene, y terrible. Dice: de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, dice, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Porque todo esto que viene, toda esta vorágine que viene a través de los medios, a través de la política, a través, ¿cierto?, de todo lo que se cierne a nuestro alrededor, esto viene para devorar. Cada uno querrá hacer su propia voluntad, ¿cierto? Aquí se habla de derechos humanos. No hay derechos humanos, no existen esos derechos humanos en la humanidad, en la tierra, no existen. Cuando se habla de derecho, ¿cierto?, se habla de algo que a uno le pertenece, ¿cierto?, y puede usar de aquello, usufructuar de aquello, de ese derecho. Pero nosotros no tenemos ningún derecho. Y eso lo estamos viendo a nuestro alrededor. Cuando el profeta Isaías habla ahí en Isaías capítulo 5, verso 20, dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno, porque esto está trastocado. Aquí no hay derechos. No hay derechos. Aquí actúa para los hijos de Dios la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y podemos entrar en el secreto de Dios para que esta privacidad, entre comillas, no nos alcance a nosotros y podamos vivir una vida plena en Cristo. Gloria a Dios. Profunda palabra. Dice el verso 8: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. O sea, esto se viene en grande. Por eso es importante buscar el rostro del Señor.
humillarnos delante de la presencia del Señor para que vengan tiempos de refrigerio para nuestras vidas desde lo alto. Gloria a Dios. Luego Dios sigue hablando y diciendo, el verso 10, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, porque esto es transversal, esto viene para todos, pequeños, grandes, pobres, ricos, reyes, presidentes, todos van a tocar, todos van a ser tocados. Por eso dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego dice, pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios con minúscula. Amén. Bueno, aquí hay una meridiana respuesta hacia el profeta. Dios se reserva, ¿cierto? Porque Él es Dios, de hacer las cosas como a Él le pluga, o le place, más bien dicho, perdón. Ahora vamos a lo que estábamos leyendo. Y el profeta, cuando escucha todo esto de Dios, dice, bueno, ¿qué haré? Y toma la decisión de decir, sobre mi guarda estaré. O sea, sobre mi guarda. Jehová Dios es nuestro Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos libra, que nos bendice, que nos provee nuestro Dios. Y Él toma la resolución de decir, sobre mi guarda estaré, y sobre la roca afirmaré el pie. Gloria a Dios. Usted sabe que Cristo es la roca. Y Él es la roca fundamental, es la piedra angular, la cual desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza de ángulo. Él es la roca, Cristo es la roca. Y sobre la roca tenemos que afirmar nuestro pie. Por eso el profeta dice, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Verso 2 del capítulo 2 de Habacuc dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Eso estamos haciendo hoy día. Estamos haciendo lo que se le dijo al profeta Habacuc. Lo que quedó escrito, lo que quedó plasmado en las escrituras, nosotros tenemos que leer en ellas, ¿cierto? Para apercibirnos. Y eso es lo que está diciendo el verso 2 del capítulo 2 de Habacuc. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, nosotros tenemos que apurarnos, apresurar el paso, porque Cristo viene. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos. A continuación, el verso 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Luego dice, y no mentirá. Esto se viene. Esto es sí o sí. Esto no tiene vuelta. Vamos encausados en el propósito de Dios y de aquí no nos para nadie. Dice la Escritura, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Eso es la respuesta que Dios da al profeta Habacuc. Y como quedó escrito en tablas, para que nosotros la leamos, ¿cierto? Podemos ir nosotros al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 37, dice así, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. ¿Y usted sabe quién es el que viene? Cristo. Él vendrá y no tardará. Esto se apresura hasta el fin. Hacia el fin. Esto se termina, esto se acaba. Por eso es importante. Aquí estamos, como dice la Escritura, como en los tiempos de Noé, en donde se preparó el arca para que
fueran salvos no tan solo los animales de 2 en 2 como enseña la Escritura. Esa fue una parte, para que mucha gente entrara en el arca. Pero ellos no obedecieron a la predicación de Noé, al mensaje de salvación, porque el arca era el arca de salvación. Pero ellos menospreciaron el llamado, como hoy día también se está haciendo. Hoy día se escucha la predicación de muchos siervos de Dios que predican el mensaje de salvación, pero el mundo hace caso omiso, hace oídos sordos a la palabra de Dios. Entonces, esto se apresura. Y como dice la Escritura, como en los días de Noé. Por eso dice Hebreos, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Gloria a Dios. Luego dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y aquí yo me quiero detener un momento. Nosotros no estamos en contra de las personas. Eso que quede muy claro. Porque las personas todas pueden en un momento dado volverse a Dios y ser salvos. Por tanto, nosotros amamos a todas las personas. Lo que no amamos es lo que hacen las personas. Es lo que practican las personas. Y hace pocos días atrás, en la ciudad de Jerusalén, se hizo la fiesta del orgullo gay. Y esta actitud del ser humano va en contra de los principios de Dios, porque no es lo que Dios le está pidiendo al hombre. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. Sodoma y Gomorra fue destruida porque ocurría lo mismo que está ocurriendo hoy. Esto ha ocurrido siempre en la humanidad. Y si usted estudia, ¿cierto?, los lugares donde se produjo esta situación, hubo destrucción, hubo muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí el profeta está diciendo, dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El hombre se enorgullece de ser lo que es, aunque sea en contra de Dios. Es importante entender esto. Y aquí dice la Escritura, ¿cierto? Mas el justo por su fe vivirá. Aquí hay dos clases de personas. El que se enorgullece, ¿cierto? El orgullo trae como consecuencia, ¿cierto? Yo siempre digo, el orgullo es primo hermano de la soberbia. Porque el hombre orgulloso se pone soberbio, altivo. Y la palabra del Señor está hablando de este tipo de personas que se enorgullecen. Por eso dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ese es un tipo de persona. Mas el justo por su fe vivirá. Y a continuación en el libro de los Hebreos, capítulo 10, también lo dice. Lo podemos leer nosotros. Dice, mas el justo, verso 38, Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Mire, si usted analiza lo que dice el profeta, lo que está escrito acá en el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, parte B, dice, mas el justo por su fe vivirá. Y en la parte A dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Sin embargo, el justo vivirá por fe, dice el Señor, y dice, y si retrocediera este justo, se volviera atrás, ¿cierto?
Dice, no agradará a mi alma, dice el Señor. Gloria a Dios. Nuestra alma le pertenece a Dios. Quiero decir lo que dije al principio y lo que se ha dicho acá muchas veces. Nosotros somos creados a su imagen, a la imagen de Dios y a su semejanza. Y Dios también tiene alma, porque aquí lo está diciendo, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Gloria a Dios. En el capítulo 6 de Apocalipsis, y aquí yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6, verso 16, para atender a lo que dice, cómo comienza esta oración, ¿cierto? Esta decisión del profeta de afirmar, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, ¿cierto? Y quiere responder tocante a mi queja. Sobre mi guarda estaré. Sobre la roca estaré. Fíjese, el justo que vive por fe se para en la roca. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 16. En los últimos tiempos dice, los reyes, verso 15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, escondidos. Y ellos decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Eso es nuestro Dios. Nadie podrá estar de pie, ¿cierto? Parado, de pie, ante la presencia de Dios. Nadie. De tal manera que estos hombres, como se estaba manifestando la presencia de Dios, decían a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Gloria a Dios. El verso 17 de Apocalipsis 6 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se da cuenta? Por eso el profeta dice, lo que leíamos, ¿cierto?, en Habacuc, dice, sobre mi guarda estaré, sobre la roca estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, para que cuando venga nuestro Creador podamos estar firmes esperándolo y no vamos a decaer, como lo decían los hombres allí en Apocalipsis. Y el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Yo le invito en esta hora que nos paremos sobre la roca, que creamos a la palabra de Dios y nos pongamos en perspectiva de salvación, de restauración, de comunión con Dios, aquel creador, aquel que lo creó a usted y me creó a mí. Está hablando hoy día para que usted se acerque a Él, se despoje, se pare sobre la roca y espere en Él porque viene. Dios de paz le bendiga. Le invito a orar al Señor. Dios amado de los cielos, gracias te damos por esta palabra. Gracias, oh Dios, porque viene Cristo el Señor a buscar a su iglesia. Él vendrá y no tardará, como dice tu palabra, como muchos la tienen por tardanza. Tu venida está cerca, oh Dios. Que estemos apercibidos y preparados para entrar en tu presencia y poder mirarte cara a cara. Y no decir a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Alabado sea tu nombre. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Que muchos que escuchen y oigan esta palabra se aperciban para que sean salvos. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz le bendiga.